Entonces, Sí, doctor, ya puede comenzar. ya, gracias. Entonces, vamos a, como les dije, lo que vamos a ver es la tensión del parto. El resultado de la tensión del parto es la figura que ustedes ven, el binomio madre-niño, ¿no? Una madre feliz, agotada, cansada, pero feliz, y un recién nacido sano, vigoroso. Es lo que queremos después de todo lo que tenemos que hacer al terminar la atención del trabajo de parto. En las definiciones del parto, la más general es la expulsión de un feto vivo muerto y de sus anexos. Es la más general, la más común. Hay otras en los que implican la aclaración que es por vía vaginal, y hay una definición de parto de bajo riesgo que es la que más se asemeja a la definición de parto normal de la OMS, ¿no? Considera ciertos criterios como el término del parto, ¿sí? De inicio espontáneo, de una gestación de término entre las 37 y 41 semanas, con un peso fetal de 2.500 a menos de 4.000 gramos, y que no tienen factores de riesgo, ¿no? Determinados por complicaciones médicas u obstétricas. Y se añade de que debe ser en presentación cefálica y con membranas íntegras. Se clasifica también por varias formas. Una de ellas es la edad gestacional, en la que la clasifican como pretérmino, cuando ocurre entre las 26 y 36 semanas, y a su vez contempla una clasificación anterior, antigua, como parto inmaduro entre las 22 y 27 semanas y parto prematuro entre las 28 y 36 semanas. Se considera de término cuando está entre las 37 y 41 semanas cumplidas, y postérmino desde 42 semanas para adelante. Si es que ha habido alguna intervención o agentes externos, puede ser clasificada como espontáneo si no ha habido ninguna intervención, o provocado o inducido si ha habido alguna intervención. Por la evolución fisiológica puede ser normal o autóxico o distóxico, por la presentación del feto puede ser cefálico en sus diferentes variedades, o pélvico, ¿no? Que puede ser incompleto o completo. Por la vía del nacimiento también puede ser vaginal, puede ser abdominal, que ya no sería un parto normal, y por el número de fetos es único o múltiple. Para el diagnóstico tenemos que decir que el parto tiene 3 periodos. En algunos textos considera un corto periodo, pero para efectos de la cátedra, solo vamos a considerar 3 periodos, los clásicos. El primer periodo, el borramiento y dilatación del cuello uterino, en donde ya se inicia el descenso fetal. Un segundo periodo, que es el del descenso franco y de la expulsión del feto. Y el tercer periodo, que es la salida de los anexos fetales, que incluyen placenta, cordón y membranas. Las acciones que nosotros vamos a realizar para determinar que la evolución del trabajo de parto está yendo por el camino fisiológico, ¿no? Incluye la confirmación del trabajo de parto, la identificación de la posición, presentación del feto y la evaluación del encajamiento y descenso del feto. En relación a la confirmación del trabajo de parto, tenemos que tener en cuenta algunas definiciones. Por ejemplo, el de pródromos de trabajo de parto, ¿no? Esta se caracteriza por la presencia de contracciones uterinas irregulares, sin manifestaciones en el cuello uterino. Es decir, no se dilata y aún no se ha borrado. De repente, de todas las cosas que le caracterizan, como la duración variable, que puede ser de horas hasta 2 o 3 días desde el inicio, lo que más lo caracteriza es la expulsión del tapón mucoso, ¿no? Que puede ser moquito franco, o sea, o moco mezclado con sangre, o a veces un moco diluido, ¿no? En sangre y de color negruzco, ¿no? Y otro concepto que tenemos que tener es el de inicio del trabajo de parto. En general, se considera como un borramiento del 100% y una dilatación de alrededor de 3 centímetros en ulíparas y de 3 a 4 en multíparas, según los textos, con una dinámica uterina regular, es decir, 3 a 4 contracciones en 10 minutos de 40 a 45 segundos de duración.
pero en las evidencias generalmente se recomienda, ¿no? En las guías de práctica clínica que el inicio de trabajo de parto se considere a partir de los 2 centímetros con las demás características ya descritas, ¿ya? Y ya el concepto del trabajo de parto, la definición del trabajo de parto, que considera un borramiento entre el 50 y el 100% al término del trabajo de parto, y una dilatación que va desde los 4 centímetros hasta los 10 centímetros, que es también al término de este trabajo de parto. En general, varios textos consideran una dilatación de 1 centímetro por hora del cervix, pero se puede considerar de 1,2 centímetros por hora en nulíparas y 1,5 en multíparas. Aún así, esta evaluación debe ser flexible porque no todas las pacientes van a progresar igual, ¿no? Entonces, tiene que tener una evaluación complementaria y no solamente guiarnos por la duración del trabajo de parto. Además, debe tener contracciones uterinas regulares y, como les dije, aquí se da ya todo lo que es el descenso fetal. En relación a la identificación de la posición y presentación del feto, tenemos que tener en cuenta los componentes de la estática fetal, que son la actitud, la situación, presentación y posición. En relación a la situación, se define como la relación que guarda el eje mayor del producto en relación al eje mayor longitudinal de la madre. Y solo existen 3 situaciones, ¿no? La longitudinal, el transverso, ¿sí? Y el oblicuo. En relación a la posición, el diagnóstico se realiza mediante las maniobras de Leopold por palpación abdominal, y es la relación que guarda el punto guía con el lado derecho o izquierdo de la pelvis materna, ¿no? Entonces solamente hay 2 posiciones, derecha e izquierda. En relación a la presentación, se define como la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior y lo ocupa, no en gran parte, ¿no? Y puede evolucionar por sí misma dando lugar a un mecanismo de parto. Y solo tenemos 2, cefálica y la pelviana o podálica. Y el otro componente de la estática fetal es la actitud fetal, ¿no? Que es una característica de una presentación normal. Es una cabeza bien flexionada, es decir, con el mentón pegado en el pecho. Y que en esta actitud se presenta que el occipucio, es decir, la prominencia occipital, está más abajo en la vagina que el sincipucio, que es la parte que le continúa hasta el límite de la frente. En el vértice de la cabeza fetal es la parte que se presenta más comúnmente, ¿no? Se usan los puntos de referencia del cráneo fetal para determinar la variedad de posición de la cabeza del feto en relación con la pelvis de la madre. Entonces tenemos 4 variedades de presentación, ¿sí? Que es el de vértice o occipucio, el de brecma, frente y mentón. Si el vértice no es la parte que se presenta, entonces se deben considerar las otras presentaciones como distóxicas, ¿sí? Entonces, el brecma, frente y cara deben considerarse como distóxicas. En relación a la variedad de posición, tenemos que tener en cuenta los puntos guías y el punto diagnóstico. En relación al tema que estamos viendo, que es parto normal y presentación de frente, ¿sí? Entonces, el punto guía es la fontanela posterior, ¿no? Y el punto diagnóstico es la palpación del occipital, ¿no? Entonces, en la variedad de posición, vemos que es la posición que guarda el punto guía con la extremidad de los diámetros maternos. Esto se valora mediante el examen ginecológico, es decir, mediante el tracto vaginal, ¿no? Pero en nuestro caso, las variedades más frecuentes son la primera que vemos, que es la occipito ilíaca izquierda anterior, seguida por la occipito ilíaca derecha posterior, ¿no? Entonces, como se describió, es la relación de las partes o de los componentes de la presentación, en este caso de la cabeza fetal, en relación a la pelvis materna. Recuerden siempre que la mayor mortalidad se produce por presentaciones anómalas. Como les dije, la modalidad de cara, de frente o de brecma,
en presentaciones pelvianas, situaciones transversas, ¿no? Por lo que la conducta en estas situaciones es la programación de una cesárea electiva. En relación a la evaluación del encajamiento y del censo fetal, tenemos que decir que son las contracciones uterinas y los pujos los que empujan al feto, haciéndolo avanzar por el canal del parto hasta su expulsión. El encajamiento corresponde al momento en que la circunferencia máxima de la cabeza, en nuestro caso, es decir, el diámetro, el que corresponde al diámetro biparietal, franquea el estrecho superior de la pelvis y penetra en el canal pelviano, ¿no? Entonces, para esto se deben auxiliar de los planos de Hodge para determinar el plano en el que se encuentra la presentación. Recordemos, estos son los planos de Hodge, ¿sí? Este gráfico más sirve para ver que el tercer plano, ¿no? Que está a la altura o que pasa por las espinas ciáticas, se corresponde a los planos de Lee, que están arriba. Perdón. Entonces, que es la estación cero en los planos de Lee, ¿sí? Entonces, siempre corresponden ustedes. El tercer plano de Hodge corresponde a la estación cero en los planos de Lee. El punto de referencia en los planos de Hodge es el diámetro biparietal del polo fetal. Eso hay que tenerlo en cuenta. En relación a los planos de Hodge, el primer plano pasa por el borde superior de la sínfisis hasta el promontorio, y cuando la presentación está allí, se dice que la presentación está móvil. Cuando en el segundo plano es una línea paralela pero va desde el borde inferior de la sínfisis hasta la segunda vértebra sacra, y cuando la presentación está allí, se dice que la presentación está fija. En el tercer plano, como les dije, a nivel de las espinas ciáticas, que corresponde a la estación cero, según estas estaciones de Lee, se dice que la presentación ya está encajada, y en el cuarto plano, que es la línea paralela a las anteriores, a la altura del coxis, que no está retropulsado, o sea, que no se empuja, se dice que ya la presentación está profundamente encajada. Entonces, cuando se hace la evaluación con el tacto vaginal, generalmente van a escuchar esos términos, y eso es más o menos la equivalencia en los planos de Hodge, y también van a tener su equivalencia con los planos de Lee. La cabeza fetal normalmente encaja en la pelvis materna en la posición transversa, y después rota a un diámetro oblicuo, ¿no? Es decir, que el occipucio del feto, que es la prominencia occipital, ¿sí? Está en el oblicuo izquierdo de la pelvis, ¿ya? Al descender la cabeza fetal, rota de modo que el occipucio del feto queda hacia el pubis de la pelvis materna. Esto es lo fisiológico, lo que debe de pasar. En relación al manejo del parto, ¿no? Entonces, como en cualquier paciente, se tiene que realizar una historia clínica detallada. Empezamos siempre con el interrogatorio, la anamnesis, y terminamos con el examen físico, que incluye un examen obstétrico y un examen ginecológico. Entonces, vamos a ver ahora las acciones que se tienen que realizar en los diferentes servicios de atención en relación a la atención del parto. Como saben, nadie programa el parto, ¿no? Nadie dice mañana voy a tener mi parto, pasado mañana voy a tener mi parto normal. Entonces, esto puede surgir en cualquier momento, y generalmente el primer lugar donde se ve es los servicios de emergencia. Entonces, en el servicio de emergencia, es siempre el primer contacto, ¿no?, que realiza la parturienta, que ya inició contracciones o está en inicio del trabajo de parto, o en franco trabajo de parto, ¿no? Entonces, como les digo, estos servicios son el primer contacto que realiza la parturienta con las unidades de atención del parto, ¿ya? Ahora, los objetivos de esta primera atención obstétrica son el diagnóstico del trabajo de parto, es decir, si ha iniciado trabajo de parto y en qué estado está, y la identificación de los grados de riesgo que tiene esta paciente en ese momento. Recordemos que el trabajo de parto es dinámico, ¿no?
las complicaciones pueden surgir en cualquier momento. Nosotros podemos evaluarlo en un momento con todas las condiciones para un parto vaginal y a la siguiente hora puede tener ya alguna indicación para cesárea. Entonces, el trabajo de parto es dinámico, cambia a cada momento, por eso la evaluación es permanente. Lo primero que siempre hacemos es solicitamos el carnet de la historia clínica, ¿sí? Y ahí buscamos los probables factores de riesgo, ¿no? Que pueden ser identificados en esta historia clínica. Lo siguiente es corroborar la edad gestacional, ¿sí? Haciéndole nuevamente una evaluación tanto de su fecha de última regla y de las ecografías del primer trimestre, comparándolas en la curva de crecimiento. Ahora hay que indagar preguntar las características de las contracciones y si es que hay pérdidas vaginales, preguntar de qué son, ¿no? Sangre, moco o líquido, si es que hay. Y se evalúan los factores de riesgo para determinar el nivel, el nivel hospitalario en el que se va a atender esta paciente. En general, el examen físico se tiene que evaluar el estado, la apariencia general, color, hidratación de piel y mucosas, estado neurológico, los signos vitales, peso y talla. En el examen obstétrico se inicia con la ejecución de las maniobras de Leopold para determinar presentación, posición, situación. También ayuda a ver si hay más de un feto y también el grado de encajamiento del feto. La habitabilidad fetal se va a realizar mediante la pregunta o la visualización de los movimientos activos del feto, ¿sí? Y la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Esta se puede realizar con este aparato que ven en la imagen, que es un estetoscopio epinar, se utiliza desde hace muchísimos años, pero actualmente se puede realizar también con un estetoscopio clásico, uno común, con el lado de la campana se escucha mejor. También los latidos se pueden graficar, ¿sí? A través de un monitor fetal, en el que también se van a ver o se pueden caracterizar las contracciones uterinas, ¿sí? Es en el llamado monitoreo fetal o también producido o conocido como TNE, ¿no? Test no estresante, ¿no? También se debe determinar el volumen uterino mediante la medición de la altura uterina con una cinta obstétrica que tiene que tener las características que brinda o que exige la OMS, ¿no? Que es una cinta inextensible, ¿no? Ancha, y no usar las cintas que usan los sastres. En relación al examen ginecológico, se debe indagar la presencia de infecciones o lesiones en la vulva, vagina o cervix. Este es un momento también en el que se puede valorar la amplitud y la elasticidad de las partes blandas para ver posteriormente si se va a realizar o no una episiotomía. Se evalúa también la dilatación, el borramiento y la posición cervical. La posición cervical en realidad al inicio es una posición posterior y conforme avanza el trabajo de parto se va poniendo central, no se va centralizando. Se evalúa la salida de líquido a través de la vagina y la integridad de las membranas ovulares. No, en caso esté rota, tenemos que examinar las características del líquido o del fluido que sale, ¿no? La presentación también se debe de evaluar la variedad de posición y la altura de la presentación. Entonces, lo otro que se debe evaluar es si existe proporción fetopélvica. Los exámenes vaginales, es decir, los tactos vaginales, se deben realizar en un parto normal cada 4 horas, ¿sí? Durante el primer periodo del trabajo de parto. Esta es una recomendación de buenas prácticas clínicas, ¿sí? Y es lo que casi todas las instituciones públicas en el MINSA han adoptado, ¿no? Para seguir. Y cuando hay rotura de membranas, entonces se limitan estas evaluaciones a lo estrictamente necesario, ¿ya?
Y lo otro que se debe hacer es el registro gráfico en el partograma, que es la imagen que ustedes están viendo en la presentación. En relación a la atención, en el servicio de dilatación y parto se recomienda que la admisión se realice cuando se cumplan los siguientes criterios. Dinámica uterina regular, es decir, por lo menos 3 contracciones en 10 minutos. Un borramiento cervical mayor de 50% y una dilatación de 3 a 4 centímetros, es decir, que ya esté entrando en fase activa, ¿no? En realidad, los servicios de dilatación o los centros de labor de parto se prefiere que ingresen ya en la fase activa del trabajo de parto, es decir, cuando ya tienen 4 centímetros de dilatación. La embarazada en el trabajo de parto, ¿no? Se ingresa a la sala de labor y parto, se revisan las características a cumplir para lograr un parto seguro y humanizado. Estos son conceptos, ¿no? Conceptos que se han desarrollado en el transcurso de los años de atención del parto. Se debe garantizar la evaluación del estado de la mujer y su hijo, así como también la vigilancia de la evolución de los periodos del trabajo de parto, utilizando el partograma. El partograma es el instrumento, ¿no?, que se utiliza en todas las instituciones del MINSA que atienden partos. Es indispensable para evaluar el curso y la calidad de la atención del parto en forma individualizada. ¿Sí? El partograma determina cuándo la evolución del parto es normal o no, y contribuye a la necesidad de uso de ocitóxicos y la realización de algún otro procedimiento, ¿no?, como la cesárea. Este es el partograma, ¿sí? Es un partograma modificado, ¿sí?, por la OMS. Tiene varias partes. La primera parte es, constan los datos generales de la paciente, incluido la hora de ingreso, ¿ya? Y si también tiene membranas rotas, también tiene que anotarse, ¿no? Fecha de ingreso, datos generales en realidad de la paciente. En la segunda parte está el registro de la frecuencia cardíaca fetal, y en la siguiente parte, que es la que más se utiliza, es donde se registra los tactos realizados y se realiza la curva del trabajo de parto, ¿no? Esta parte tiene la particularidad de que cuenta con 2 líneas, ¿no? Una de alerta y otra de acción, que están distanciadas entre sí por un periodo de 4 horas, ¿ya? Entonces, cuando se va graficando nuestra curva, mientras estemos a la izquierda de la curva de alerta, se debe calificar como el parto que está yendo en una dilatación normal. Cuando pasamos la curva de alerta ya tenemos que tener cuidado, y si pasamos la línea de acción hay que hacer alguna intervención. Como les dije, esto se debe de empezar a partir de los 4 centímetros de dilatación. La siguiente parte es donde se grafica las contracciones, ¿sí?, llenando los cuadraditos según la leyenda que tiene adjunta, y las otras partes son las que menos se utilizan, pero no son menos importantes, ¿no? O sea, también tenemos que llenarlas. Me olvidaba que en la parte anterior, en donde están las curvas de alerta y acción, también se grafica el descenso de la presentación. Entonces, como les dije, con la paciente ingresada a la sala de dilatación se debe iniciar el llenado del partograma con curvas de alerta. Tan pronto se considere que ha iniciado ya el trabajo de parto, es decir, con 4 centímetros o más. La evaluación del primer periodo del trabajo de parto en relación, que es el periodo de borramiento y dilatación. En esto hay cierta variabilidad en cuanto a las características de este periodo, ¿sí? Se considera una fase latente, ¿sí?, que comienza con el inicio del parto, ¿no? Y se caracteriza por la presencia de contracciones variables en cuanto a intensidad y duración, y se acompaña de borramiento cervical y progresión lenta de la dilatación. En realidad, esta dilatación es
hasta los 4 centímetros, ¿no? Luego continúa la fase activa. Y aquí se caracteriza por el aumento de la regularidad, intensidad y frecuencia de las contracciones. Y la dilatación ya progresa más rápidamente. Entonces, son recomendaciones también que se han adoptado en las instituciones de salud del MINSA, que se tome o se defina la fase latente como el periodo del parto que transcurre entre el inicio del parto y los 4 centímetros de dilatación, ¿no? Cuando llegue, y que la definición de la fase activa sea como el periodo del parto que transcurre entre los 4 centímetros y los 10 centímetros de dilatación y se acompaña de dinámica uterina regular. Eh, Hay que considerar, ¿sí?, como signo de anormalidad, es decir, cuando el trabajo de parto está detenido, cuando luego de 1 hora en las multíparas y 3 horas en las nulíparas, con contractilidad normal y sin desproporción cefalopélvica, la dilatación cervical permanece estacionaria y la cabeza fetal no ha descendido. Entonces, el progreso de la dilatación y del descenso de la presentación se evalúa por medio del examen genital, como les decía, o sea, el tacto vaginal, el cual siempre es molestoso, pero no debe ser doloroso, ¿no? Por lo que debe ser efectuado con cuidado para no provocar molestias en la madre y no provocar la rotura de las membranas. En relación a los cuidados materno-fetales, siempre se deben de tomar los signos vitales, incluyendo el estado de hidratación materna. En caso de presentar cefaleas, acúfenos o algún signo premonitorio de eclampsia, se debería de evaluar la posibilidad de una enfermedad hipertensiva del embarazo. También se debe investigar si hay otros signos acompañantes que nos puedan decir que hay una patología obstétrica o una complicación médica. En la posición en la que debe estar la embarazada es el decúbito lateral izquierdo cuando está echadas, y en cuanto a la dieta que debe tener, se sugiere ingerir líquidos azucarados o las bebidas isotónicas, ¿no? Pero en realidad en nuestro hospital, por ejemplo, nosotros la dieta la damos como es conocida como la dieta blanda, ¿no? La dieta blanda, y en algunos casos la dieta blanda mitigada, ¿sí?, que consiste en gelatinas, mazamorras y líquidos. Se debe motivar la emisión espontánea para no realizar cateterización, ¿ya? En relación a la anemia evacuante, se puede aplicar antes de los 4 centímetros, no se hace de rutina, ¿sí? Y personalmente solamente la hacemos cuando durante la evaluación vaginal, es decir, durante el tacto, se encuentra la ampolla rectal ocupada, ¿no? Llena y, como les dije, antes de los 4 o 5 centímetros de dilatación. Lo único el beneficio o lo que se quiere evitar es que durante ya el periodo expulsivo se contamine el campo por la presencia de las heces, ¿no?, durante los pujos de la embarazada. Se debe orientar a la embarazada que modifique su respiración entre y durante las contracciones. Entonces, esto se logra, ahora ya no hay, en bastantes lugares no se realiza por la pandemia, pero antes sí. Todos todas las embarazadas eran referidas a los centros de psicoprofilaxis. Entonces, allí se les explicaba sobre el proceso del embarazo, del parto, y se les educaba acerca de la actitud que debían tener durante el trabajo de parto y el parto, en relación a las técnicas de relajación y a la forma de respirar en cada etapa del trabajo de parto. Entonces, si la paciente ha acudido a estos centros de psicoprofilaxis, ella ya tiene menos temor y enfrenta el parto más segura. Y en estas pacientes definitivamente se ha comprobado que el trabajo de parto va mejor, ¿no? Y hay menos complicaciones. En relación a las complicaciones del primer periodo, tenemos, por ejemplo, las distocias por disminución o aumento de la contractilidad uterina, que son la hipodinamia o la hiperdinamia,
las histocias óseas, histocias de partes blandas, tenemos hipertonías uterinas, como en el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, tenemos episodios de sufrimiento fetal agudo, puede sobrevenir una eclampsia, también tenemos que se pueden presentar, puede haber presentaciones anómalas del feto, ausencia del descenso de la presentación, que se dé un trabajo de parto prolongado o que en algún momento se dé la presencia de líquido amniótico o manchado con meconio o ya un líquido en puré de arvejas, con aspecto de puré de arvejas, ¿no? Que nos indicaría un sufrimiento fetal agudo e hipoxia fetal. En relación a la evaluación del segundo periodo del trabajo de parto, que es el descenso y el desprendimiento fetal, nosotros, bueno, en el segundo periodo se comprende el descenso, la rotación interna y el desprendimiento fetal. Los hallazgos que sugieren un progreso satisfactorio del segundo periodo del trabajo de parto son el descenso constante del feto por el canal del parto. Esto se ve, se evalúa a través del tacto vaginal durante el periodo expulsivo. La realización de la rotación interna de la cabeza también se puede evaluar mediante el tacto vaginal. Durante los pujos que realiza la mamá, no se puede ver desde afuera, ¿no? Y lo otro que se tiene que dar es el desprendimiento del feto sin dificultades en el moldeamiento de la cabeza fetal, ¿no? La expresión clínica de estas tres condiciones que hemos mencionado se manifiestan en el deseo de pujar de la mujer. Se debe alentar una adecuada realización de los pujos en este momento, ¿no? Que coincidiendo con la media de la contracción. Es decir, que la parturienta solo debe pujar cuando hay contracción y cuando esta es más fuerte. Entonces, esto va a hacer que la presión intraabdominal e intrauterina aumenten y hagan más efectivos estos pujos y estas contracciones para lograr la expulsión del feto. En relación al moldeamiento de la cabeza fetal, debe evaluarse también a través de la valoración de la sutura sagital, que es la sutura interparietal, pudiéndose encontrar una sutura sagital palpable en toda su longitud sin cabalgamientos, con cabalgamientos pero reducibles, o suturas superpuestas con cabalgamientos no reducibles, cabalgamientos de tercer grado. En este último caso ya se sospecharía de una desproporción cefalopélvica. También hay que tener en cuenta la utilización de ropa limpia y estéril, y todo el instrumental que se utiliza en la atención del trabajo de parto tiene que estar aséptica, ¿no? Se debe realizar también la asepsia de la región perineal para tener condiciones de asepsia en el nacimiento del niño, ¿no? Niño, niña. El otro es que se debe alentar a la mujer para que adopte la posición más adecuada que permita el pujo, es decir, el parto. Que para el parto la mujer debería de escoger la posición que más le acomode. Ahora, lamentablemente, en los centros, en las instituciones del MINSA, no estamos capacitados ni tenemos la logística necesaria para poder brindarle esta comodidad a nuestras pacientes. Entonces, nosotros siempre las atendemos en la posición usual, ¿sí? De litotomía, ¿no? Es decir, echada y con las piernas flexionadas, que es con lo que contamos, ¿sí? Lugares especializados como la maternidad de Lima, ¿no? El Instituto Materno Perinatal, ellos sí se han capacitado y tienen la logística necesaria para poder atender a los pacientes de esta forma. Ellos se realizan partos verticales porque tienen los medios. Nosotros todavía no los tenemos. Eh, en relación a los controles de la contractilidad uterina y los pujos, entonces pueden surgir hipodinamias primarias o secundarias, y los cuales deben ser evaluados, ¿no? Si es primaria, se debería tratar con estimulación oxitócica, y si es debida a una causa secundaria, entonces se debería tomar otras medidas, como por ejemplo ya la decisión de una cesárea, la programación de una cesárea electiva. También se debe estimular una adecuada ventilación y relajación de la parturienta entre las contracciones.
En relación a la amniorexis o a la amniotomía, esta no se debe realizar sino hasta alcanzar los 10 centímetros. Es decir, se debe realizar una rotura oportuna de membranas, ¿ya? Cuando no hay descenso de la presentación en las nulíparas y multíparas, hay que esperar 15 minutos para hacer la amniotomía o amniorexis, siempre que la presentación esté fija o encajada y durante la contracción. Esto se realiza para evitar los prolapsos de cordón. Eh, Se debe orientar nuevamente a la parturienta en la técnica correcta del pujo, ¿no? Como les he explicado anteriormente. Se debe proteger el periné a fin de evitar desgarros y laceraciones. Se debe de evaluar la elasticidad de los tejidos vulvares, perineales, vaginales y el tamaño de la presentación. También se debe evaluar la velocidad del descenso de la presentación y el impulso proporcionado por el pujo materno. Lo que se debe hacer es permitir el avance de la presentación manteniendo su flexión hasta que la circunferencia suboccipito-bregmática haya pasado el anillo vulvar distendido. Entonces se solicita a la parturienta suspender los pujos y mantener su respiración jadeante. Hay que favorecer el desprendimiento de la cabeza en forma lenta, lo más lenta posible. Ojo que estamos hablando de un parto normal, o sea, con un bebito en excelentes condiciones. Entonces, hacer que el parto, que el desprendimiento de la cabeza demore un poco más, no va a tener ningún problema. Entonces, esto se logra apoyando la mano izquierda, esto es para los diestros, ¿no? Apoyando la mano izquierda sobre la presentación para que la extensión de las partes blandas se realice lentamente. Se coloca la mano derecha provista de una gasa estéril sobre el periné, abarcando entre el pulgar y un lado de los dedos restantes del otro, para proteger la zona perineal y evitar su extensión brusca y la presencia de laceraciones, ¿no? Entonces, como les dije, se debe favorecer la expulsión siempre con la máxima lentitud posible. Acá, por ejemplo, en la imagen tenemos la forma en la que se realiza la higiene y la forma en la que se colocan las manos. Como les digo, esto es para los diestros, ¿no? Con la mano izquierda aquí está coronando la presentación nada más, ¿no? Pero cuando ya esté en la expulsión, se debe de poner la mano izquierda sobre la presentación, flexionando la cabeza y con la mano derecha protegiendo el perine. Aquí en el gráfico se muestra ya la cabeza desprendida. En el primer gráfico, en el segundo la rotación externa, ¿sí? Y la rotación externa completa y en inicios del desprendimiento de los hombros, ¿no? En relación a la expulsión fetal, tenemos que controlar la cabeza y los hombros del bebé a medida que se expulse. Asegurándonos que los hombros hayan girado hacia la línea media para prevenir la extensión de la episiotomía si es que la hemos hecho. Simultáneamente pedimos a la mujer que jadee y que realice pequeños pujos. Para controlar la expulsión de la cabeza, ¿sí? Colocamos los dedos de una mano, como dijimos, contra la cabeza del bebé. Para dirigir el desprendimiento de la misma, ¿no? Y con la otra mano protegemos con delicadeza el perine para proteger los desgarros por el mentón fetal durante la expulsión. Una vez que se ha expulsado la cabeza del bebé, nos aseguramos que la misma haya cumplido la restitución o la rotación externa, y una vez que se ha expulsado la cabeza del bebé, le pedimos a la mujer que deje pujar. Es el momento en el que se les pide a las mamás que dejen pujar, pero casi nunca nos escuchan, ¿no? Entonces lo que les decimos es que abren la boca. Nadie puede pujar con la boquita abierta. Entonces, esa maniobra, eso nos ayuda a que el desprendimiento del resto del cuerpo del bebito no sea en forma brusca. Cuando aparece la cabecita, se debe aspirar la boca y la nariz solo si hay excesiva cantidad de líquido o está teñido de meconio, ¿sí? O sea, la aspiración, nos referimos a la aspiración, porque normalmente sale y se realiza la limpieza con una gasa, ¿sí? Con una o dos gasas en forma rápida por la nariz y por la boca, ¿no? Eso sí se hace, pero la aspiración solamente en estos casos, ¿no? Si hay excesiva cantidad de líquido o si hay presencia de meconio. Inmediatamente también revisamos el cuello del bebito para ver si hay circulares de cordón
Si existieran circulares de cordón y están flojos, entonces estos podemos deslizarlos hacia abajo por los hombros, ¿no? Por los hombros o hacia arriba por la cabecita del bebé. Eso sí están flojos. Pero si esta circular está ajustada, entonces procedemos a pinzar el cordón eh, y cortarlos entre las pinzas, ¿sí? Para acelerar la expulsión del feto. Una vez que se ha desarrollado esto, se levanta la cabeza del bebito hacia adelante para la extracción de los hombros. Generalmente el hombro anterior es el que sale primero y luego el posterior, ¿no? Eh, Luego se sostiene todo el cuerpo del bebito con mucho cuidado. De repente han escuchado a veces, algunos accidentes en los que los bebitos se han caído, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con el bebito para contenerlo con las manos cuando ya está saliendo del canal vaginal. Generalmente se mantiene al recién nacido a nivel del perineo hasta que, una es hasta que el cordón deje de latir. Otra es que se esperen hasta unos 3 minutos, ¿no? Pero cuando todo está bien, como les digo, les recalco que estamos en un parto normal, entonces se puede esperar hasta 2 minutos o hasta 3, ¿no? Que es la ligadura tardía del cordón. Al bebito siempre hay que secarlo, ¿no? Hay que secarlo bien con toalla, con mantas previamente esterilizadas y calientes, ¿no? Y calentadas. Se le limpia nuevamente la cara y solamente se aspira la boca y la nariz si hay exceso de cantidad de líquido o, como les dije, presencia de Meconi. Y inmediatamente se evalúa su respiración. Eh, Cuando existe dificultad en la extensión de hombros, hay que sospechar de una distosia de hombros, ¿sí? Y proceder en consecuencia. Los bebitos, si el bebé está bien, ¿no? Si llora, respira, y se debe dejar al bebito con la mamá en la sala de partos, ¿sí? Para realizar el contacto precoz piel a piel, ¿no? Si el bebito sale en malas condiciones, entonces inmediatamente se lo entrega al neonatólogo en nuestro caso, ¿sí? ¿No? En nuestro caso siempre está en la sala de partos o en la sala de operaciones el neonatólogo. Entonces, si el bebito está en malas condiciones, se lo entrega inmediatamente pinzado el cordón. Si se va a quedar con la mamá, tenemos que asegurarnos de que se mantenga tibio, siempre cubierto con mantitas tibias, limpias y tibias, ¿no? En contacto con la mamá y proceder a iniciar con la lactancia. Nuevamente, el canal original debe ser examinado para ver si es que hay alguna extensión de la episiotomía o la presencia de desgarros para poderlos reparar, ¿no? Después, el bebito, si está todo bien, en un parto normal, pasa a alojamiento conjunto, es decir, pasa al lado de la madre sin estar hospitalizado. En relación a la episiotomía, solo se realiza si es imprescindible. Entonces, se debe de realizar en algunos casos, como el parto vaginal complicado, con unas nulíparas con perineo resistente, y en el parto podálico, que ya está avanzado, o en la distosia de hombros, ¿no? Eh, mm, hace unos 7 o 6 años, más o menos, hasta hace 7 o 6 años, todavía se realizaban las episiotomías casi de rutina, ¿no? Y hace 20 años, pues ni hablar, ¿no? Se les hacía todititas las primíparas, incluso las que tenían segundo parto, y solo las que tenían 3 partos o más, no se les realizaba la episiotomía. Pero ahora esas cosas han cambiado, ¿no? Eso ha cambiado, ¿ya? Entonces, la realización de la episiotomía solo se realiza luego de la evaluación de los tejidos, y si y se cree que si estos van a ceder o son laxos, y no se realiza, ¿no? Y se realiza el parto sin esta episiotomía. Generalmente ocurren solamente desgarros que no son mayores que una episiotomía. Entonces, son de reparación rápida y fácil.
En relación a las complicaciones del segundo periodo, tenemos que puede ocurrir una fase expulsiva prolongada y las complicaciones de la episiotomía que pueden ser infección y hematomas, ¿no? En el caso de desgarros de segundo grado, prolongación de la episiotomía, estos hay que repararlos, ¿no? También puede producirse las hemorragias. En relación a la evaluación del tercer periodo del trabajo de parto, que es la expulsión de la placenta y las membranas, ¿sí? Hay que decir que estos son normales, se considera normal si se observan los signos de desprendimiento de la placenta, ¿sí? Los cuales vamos a ver. Y se presentan después de nacido el bebito, ¿sí? Entonces, generalmente la madre tiene fuertes contracciones uterinas que se asemejan a las del parto, ¿no? Vuelven a tener contracciones, porque después del parto cesan, pero en ese momento vuelven a tener, al inicio son indoloras, pero luego se vuelven dolorosas, y sobre todo cuando ya se está realizando o se está sucediendo el desprendimiento placentario. Entonces, hay algunos signos como la salida de sangre por los genitales, una cantidad aproximadamente de 300 a 500 mililitros. La pinza que está en el cordón se observa que desciende, entonces este es otro signo de desprendimiento. Y también hay otro signo, es la ausencia del ascenso del cordón por la vagina al elevar el útero sobre el pubis a través de la pared del abdomen, con una mano, ¿no? Entre los cuidados maternos fetales en este periodo tenemos que vigilar los signos vitales de la parturienta, ¿sí? Vigilar la pérdida sanguínea. Recordemos que las hemorragias postparto en su mayor porcentaje ocurren en las 2 primeras horas, ¿sí? Del puerperio. Entonces tenemos que vigilar los signos vitales. Estos signos vitales generalmente se realizan cada 15 minutos durante las 2 primeras horas, es decir, durante las 2 primeras horas deben tener por lo menos 8 controles de signos vitales y del sangrado o de la presencia de loquios. Se debe vigilar que se haya constituido el globo de seguridad epinar, ¿no? Este es el signo de garantía o que nos garantiza que hay una hemostasia perfecta. ¿Y qué es? Es solamente palpar el útero que se coloca por debajo de la cicatriz umbilical y con una consistencia leñosa. La placenta debe ser revisada cuidadosamente, ¿sí? Junto con las membranas para ver si están íntegras y que no les falte ninguna porción, porque si faltara alguna porción, tanto de placentas, de membranas, de placenta, o sea, algunos cotiledones o algunas membranas, tendríamos que realizar alguna intervención como el grado uterino puerperal, ¿no? Entonces, recuerden, no abandonen una parturienta hasta transcurrido un plazo de 2 horas, y en esas 2 horas deben realizar el control cada 15 minutos, o sea, por lo menos 8 controles. En relación al tercer periodo de parto, hay una definición que es el manejo activo, ¿sí? Entonces, este manejo activo tiene como meta reducir el sangrado durante el alumbramiento y el puerperio inmediato. Entonces, la finalidad es prevenir la hemorragia postparto, ¿sí? Junto con esto, se reducen los requerimientos de transfusiones sanguíneas, ¿sí? Y los tiempos de estancia y el tiempo de hospitalización por complicaciones derivadas de una hemorragia postparto, ¿no? El manejo de este manejo activo, este manejo incluye la administración inmediata de 10 unidades de oxitocina intramuscular. Las ampollas vienen en 10 unidades, ¿no? Y se coloca por vía endovenosa, ¿sí? O por vía intramuscular. En el hospital Leonor Hidalgo utilizamos la vía intramuscular, inmediatamente producido el parto. Esto también incluye el pinzamiento y sección del cordón umbilical durante los 3 minutos después del nacimiento, la tensión controlada y suave del cordón umbilical durante la contracción uterina y la realización de un masaje uterino en el fondo, posterior a la extracción de la placenta para lograr la contracción del útero y verificar que se haya constituido el globo de seguridad epinar. Pues hay un procedimiento que es la remoción manual de la placenta o la extracción manual de placenta, que se realiza cuando ésta no logra su desprendimiento, ¿no? Está adosada al endometrio o a la decidua,
¿sí? En forma patológica, ¿no? Entonces, la indicación para realizar este procedimiento, ¿sí? Es cuando existe una retención por más de 15 minutos, si es que ha habido manejo activo, y si ha habido una retención de más de 30 minutos, si no hay manejo activo, ¿sí? Luego de producido el nacimiento, ¿no? Entonces, en este gráfico se muestra cómo se realiza este procedimiento. Este procedimiento se realiza en sala de operaciones y generalmente con anestesia general endovenosa. Eh, Luego de producida o luego de realizada la extracción manual de la placenta, se realiza un legrado uterino puerperal para asegurarse de que no queden restos ni de placenta ni de membranas. Por el tipo de procedimientos en esto y de invasión, miren que ingresa todo el puño y parte del brazo del operador, se podría indicar antibióticos profilácticos. Lo otro que se tiene que hacer es la revisión del canal del parto. Para esto se utiliza estas pinzas que están en esta imagen, son las pinzas Fester, ¿no? O las pinzas de aros o de anillos, ¿sí? Entonces, hay que revisar el cuello. Se pinza el cuello con dos pinzas Fester y se va eh, progresando en forma circular para revisar todo el cuello. También se debe realizar el segmento uterino inferior, especialmente en los partos de las pacientes que han tenido una cesárea anterior. Como les dije, se revisa el cervix, la vagina y los genitales. En relación al control y seguimiento inmediato durante las 2 horas postpartos, como le dije, los signos vitales de la madre se deben de vigilar cada 15 minutos durante las 2 primeras horas y luego por turnos. Se registran los datos de la atención en la historia clínica, llenando las casillas de puerperio y egreso materno en los lugares correspondientes, ¿no? Tanto en la historia como en la hoja perinatal. Se hace una evaluación rápida del estado general y nuevamente hay que asegurarse de que persista en la constitución del globo de seguridad de Pinar, ¿no? Que es lo único que nos asegura en que se haya realizado una buena hemostasia. En relación a los criterios de alta médica, decimos que toda puérpera que no presente sangrado, signos o síntomas de infección y signos vitales dentro de límites normales puede ser dada de alta. En relación al recién nacido, tiene que tener signos vitales dentro de límites normales, sin malformaciones congénitas, y que tenga una lactancia sin problemas, ¿no? Entonces, ese recién nacido puede ser dado de alta también. Los loquios, ¿no? Deben ser de características normales, no tienen que tener mal olor, tampoco tienen que ser abundantes, o sea, no hemorrágicos. La involución uterina debe ser adecuada. Ausencia de fiebre, taquicardia, presión alta o baja, buena coloración de piel y ausencia de dolor a la palpación del útero. Entonces, con esos criterios podemos dar de alta a las pacientes. Ahora, hace varios años, el alta se realizaba a los 2 días, ¿no? Pero en los últimos años se ha preconizado el alta precoz, ¿no? El alta precoz de las pacientes. Incluso en algunos lugares se dan a las 12 horas del parto, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, en el hospital les damos a las 24 horas del parto. En relación a la episiotomía, tenemos que tener en cuenta la anatomía en relación a los músculos que se comprometen cuando se realiza este procedimiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la imagen del piso pélvico y de los músculos, los transversos, ¿sí? Y el bulbo cavernoso, que son los que generalmente se comprometen cuando realizamos la episiotomía medio-lateral, de derecha para los diestros y a izquierda para los zurdos, ¿no? Entonces, los músculos del periné que se afectan son el músculo bulbo cavernoso y los músculos transversos, superficial y profundo. Para la episiotomía, previamente se debe infiltrar con lidocaína al 2% la zona de donde vamos a realizar la episiotomía. Siempre que se introduce la aguja, se debe de aspirar para asegurarnos de que no estamos o no hemos penetrado en un vaso sanguíneo. Si sale sangre, entonces tenemos que retirar la aguja y volverla a poner en otra posición. Y nuevamente se aspira. Solo si es que no sale sangre, se instila la lidocaína.
se debe de esperar, ¿no?, a que haga efecto. Generalmente se hace efecto en unos 2 o 3 minutos, y se puede verificar esto mediante la aplicación de un pequeño peñisco en esa zona. Eh, el anestésico se debe colocar tempranamente para que tenga tiempo de surtir el efecto, ¿no?, el efecto que necesitamos. La episiotomía, ¿sí?, se realiza en el momento en el que la cabeza está coronando, es decir, cuando ya se observan por lo menos 3 a 4 centímetros de la cabeza del bebito, que es cuando la zona perineal se ve que tiene un adelgazamiento máximo. Entonces, al realizar la episiotomía hay que tener en cuenta que se puede producir sangrados. Entonces, por esto es que no debemos hacerlo con tanta anticipación. Y es más, mientras más grueso sea el momento de la episiotomía, mientras más grueso sea el perineo en el momento de la episiotomía, más sangrado va a haber. Entonces, por eso es que esperamos que esté coronando la cabecita del bebito, que es cuando hay un adelgazamiento máximo de la zona perineal. Entonces, las condiciones también tienen que ser estériles, por lo que tenemos que calzarnos con guantes estériles, ¿sí? Introducimos 2 dedos entre la cabeza del bebito y el perineo. Usamos tijeras de Lister, que son unas tijeras especiales, o las de Mayo, y se corta el perineo cerca de 3 a 4 centímetros, como les dije, en dirección medio lateral, en un ángulo de 45 grados a 60 grados, ¿no? Entonces, el corte no es más de 3 a 4 centímetros. Las tijeras con las que se utilizan son estas. En la imagen, las que están curvadas son las de Lister, ¿sí? Que son bromas, o también, si es que no, ya se usa una tijera de Mayo, o en último caso, la tijera que tengamos a disposición, como algunas veces nos ha pasado en el mismo hospital, ¿no? Así son los hospitales del MINSA. Entonces, nosotros en el MINSA usamos esta incisión para la episiotomía, que es la medio lateral, que hemos explicado, que es la más frecuente. En otros países han optado por realizar la episiotomía mediana. Como les digo, nosotros no la realizamos. Nosotros realizamos la episiotomía medio lateral. En relación a la reparación de la episiotomía, ese procedimiento se llama episiorrafia. En relación a la episografía, tenemos que se deben usar suturas absorbibles para el cierre. Entonces, lo que se utiliza es el CADUT crómico, 2 ceros. Esta también es una recomendación. Es una recomendación fuerte. Y el tipo de sutura que también, o el tipo de sutura que tenemos que utilizar es una sutura continua. Esa también es otra recomendación de prácticas clínicas, ¿no?, de buenas prácticas clínicas. Entonces, siempre se coloca una solución antiséptica alrededor de la episiotomía. Se realiza el primer punto a 1 centímetro por encima del ángulo. Hay que ubicar el ángulo, es el término del corte, de la incisión, y se coloca a 1 centímetro más allá, el primer punto. Se anuda y se sigue con puntos continuos, ¿sí? La forma de sutura que utilizamos es un surjet continuo, ¿no?, en el hospital, ¿no? Esto se hace hasta la abertura de la vagina. En este momento se juntan los bordes cortados en la abertura vaginal. Luego se suturan los músculos, también con suturas ininterrumpidas. Nosotros usamos en este caso el CADUT 0, ¿sí? Pero también se puede utilizar el CADUT 2 ceros para posteriormente cerrar la piel. La piel se puede realizar con puntos separados, pero la recomendación también es que se realice con puntos intradérmicos, ¿no? Esta es la episiotomía, o la forma de realizar la episiorrafia en una incisión medio lateral. En este caso eh, es izquierda, ¿no? Como vemos en el gráfico, es una sutura continua, es un surgir continuo hasta la abertura de la vagina, luego la reparación del músculo con puntos separados, ¿sí? Y posteriormente la reparación de la piel, que puede ser con puntos separados. Nosotros hacemos puntos simples, a veces hacemos puntos PAC, o, como se recomienda también actualmente, puede ser con sutura intradérmica. Así debe quedar la reparación de una episiotomía medio lateral derecha.
¿sí? Y se realiza al terminar este procedimiento un tacto vaginal para ver que las suturas que hemos colocado no hayan traspasado por accidente la mucosa rectal, ¿sí? Si es que ha sucedido eso, tenemos que retirar nuevamente toda la sutura y volver a realizarla, ¿no? Y esta es la imagen de la reparación de una episiotomía medial, que es la que no usamos, ¿no? Esa no la usamos. Entonces, el tiempo que realizamos la episografía, que son aproximadamente 15, 20 minutos, los más inexperimentados, y a veces 10 minutos, así 8, 10 minutos los que tienen más experiencia. Entonces, hay que aprovechar ese tiempo para brindarles alguna consejería, ¿no? Entonces, sobre todo de la abstinencia sexual, sobre la planificación familiar y los cuidados del recién nacido, ¿no? Así como de la vacunación, de la lactancia y los cuidados del ombligo. En relación a los desgarros del canal del parto. Entonces, el desgarro se produce en las partes blandas del canal del parto y afectan el periné. Entonces, afectan el rafe medio, la musculatura del periné, como la vagina, y pueden extenderse hasta la mucosa del recto. Entonces, los desgarros perineales se clasifican en grados. El de primer grado, que afecta solamente la mucosa; el segundo grado, mucosa y submucosa; el desgarro de tercer grado, que ya afecta la parte muscular del esfínter anal; y del cuarto grado, que incluye a todo esto el daño o el compromiso de la mucosa rectal. Esa es una clasificación. Esta es otra clasificación que es muy similar, sino que en la de tercer grado tiene una subclasificación en relación al compromiso del esfínter externo. Y recuerden siempre que la lesión del esfínter anal, de la mucosa rectal principalmente, ya define a este desgarro como de cuarto grado. Aquí tenemos la imagen de algunos desgarros de primer grado, segundo, tercer y el cuarto grado, ¿no? Las secuelas de los desgarros son el dolor perineal crónico, dispareunia, y en algunos casos es tan grave que produce incontinencia urinaria y fecal, ¿no? Que ya requieren de otros tratamientos. Otro tema que tenemos que tratar es el periodo placentario normal, pero lo vamos a tratar rápidamente porque es tema de otra clase también, ¿no? Entonces, solamente para mencionarles los tiempos del alumbramiento, que son el primero, que es el desprendimiento de la placenta, que depende de la modalidad en que se va a realizar. El desprendimiento de las membranas, ¿sí? Luego el descenso de la placenta y terminando con la expulsión de la placenta. Entonces, el desprendimiento de la placenta tenemos que se da en dos modalidades, ¿sí? Una es el Schulz, que es la más frecuente, se da en 80% y se caracteriza por la formación del hematoma retroplacentario. Y la otra es el mecanismo de Duncan, cuando el hematoma se forma lateralmente, ¿no? Y la placenta también sale de forma lateral. Son las dos formas descritas en la literatura. En el descenso placentario tenemos, como ya les expliqué, algunos signos del desprendimiento placentario, como por ejemplo la pérdida sanguínea, el descenso de la ligadura del cordón umbilical, la ausencia de la propagación cuando traccionamos o cuando empujamos el útero, ¿no? Y la ausencia de la transmisión al cuerpo uterino de las sacudidas que podemos darle al cordón umbilical. Entonces, esos signos son los del desprendimiento placentario. Entonces, acá tenemos una placenta, por ejemplo, por su cara fetal, y acá tenemos la imagen de la placenta por su cara materna. Esta es la torta placentaria y siempre hay que verificar que esté completa. Cuando falta una porción, generalmente se observa un sangrado rojo oscuro debido a la falta, ¿no? Por eso se verifica que falta ahí un pedazo de cotiledón. Siempre tenemos que examinar las placentas y las membranas, tratar de restituirla a su posición original, y con eso se verifica que la placenta esté completa. Cuando faltan porciones de membranas o porciones de placentas, la paciente tiene que ser sometida al procedimiento del legrado uterino puerperal.
Otro tema que tenemos que ver es el de los agentes oxitóxicos, ¿no? Entonces, estos son los que tienen la capacidad de estimular el músculo liso del útero, cuyos resultados se traducen en un incremento de la frecuencia, la intensidad y la duración de las contracciones. Entonces, tenemos nosotros en la práctica clínica el uso de oxitocina, que es el más conocido, las prostaglandinas, el más conocido es la prostaglandina E2, y los alcaloides derivados del cortisol centeno, la ergometrina o el ergotrate, ¿no? Así se conoce. Por ejemplo, en relación a la oxitocina, sabemos que es una hormona cíclica que se produce en el hipotálamo y se secreta por la hipófisis posterior. Eh, en el caso de lo que nos interesa para efectos del estudio del parto, tenemos que decir que funciona a través de receptores, ¿no? Que se encuentran en el miometrio y cuya cantidad aumenta conforme avanza el término del embarazo. Otros oxitóxicos son las prostaglandinas, como les dije, la prostaglandina E2, que en realidad son sustancias naturales, ¿no? Derivadas del ácido prostanóico, pero lo que se utiliza en el tratamiento, o sea, la forma en la que utilizamos es una prostaglandina sintética. Entonces, el efecto de la prostaglandina es más sostenido y la intensidad también es más fuerte que con el uso de oxitocina. Tenemos también los alcaloides del cortisol centeno, como les decía, el ergotrate o la ergometrina. Estas también tienen una, una actividad uterina aumentada tanto en tiempo de duración cuando se compara con oxitocina, ¿no? El tiempo de oxitocina, de la vida media de oxitocina es alrededor de los 3 a 5 minutos, entonces se tiene que dar en infusión. El ergotrate podemos darlo cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Y misoprostol lo podemos usar incluso en una sola vez en el posparto y el efecto va a durar hasta 12 a 18 horas, ¿no? Otra diferencia que tienen que ver también son los costos. Oxitocina y ergotrate son los más económicos, o sea, cuando se hacen estudios de costo-beneficio son los que salen beneficiados en su uso. El, el, las prostaglandinas, el costo está alrededor de la tableta por los 10 soles y aunque parece accesible, entonces cuando se hace estudios de costo-beneficio no lo son para el Estado, ¿no? Otro medicamento que también es un oxitóxico que tiene de vida media larga, porque se usa en una sola dosis, es la carbetocina. Carbetocina se usa para la prevención de la hemorragia postparto, no se usa para el tratamiento de la hemorragia postparto. Entonces, viene en esta presentación, ya no requiere refrigeración. Antes de las presentaciones anteriores, desde hace unos 5 u 8 años, requería refrigeración, lo cual limitaba su uso, pero ahora ya no. Entonces, de repente este es el mejor oxitóxico con el que contamos. El problema, como les digo, es su costo. La ampolla está alrededor de los 130, 150 soles, pero es muy, muy bueno. Lo hemos usado en el hospital durante una temporada y las incidencias de hemorragias postparto disminuyeron, ¿no? En cantidad y cuando presentaban eran más tratables y lograron disminuir el requerimiento de derivados de la sangre, ¿no? Derivados, sangre, paquetes globulares y esas cosas. Bien, solamente ya para terminar, vamos a ver algunas cosas del parto encefálica, la modalidad de vértice. Entonces, la definición de esto es que decimos que la presentación encefálica cuando al estrecho superior se ofrece el polo fetal correspondiente a la cabeza del mismo y lo cubre totalmente. Cuando lo hace en su máximo grado de flexión, es decir, con el mentón pegado al tórax, entonces diremos que esa es la presentación cefálica de vértice, ¿no? En relación a la teología y frecuencia, esta llega a ser el 95% de todas las presentaciones.
y cuando hablamos solamente de las presentaciones cefálicas llega a ser hasta el 99%. Las leyes físicas que explican esta modalidad de presentación son la ley de Payot, la ley de la acomodación, la ley del continente y contenido, ¿no? Por la forma que tiene el útero. Entonces la ley de Payot dice cuando un contenido, que sería en este caso el feto, se encuentra dentro de un continente, que es el útero, que presenta paredes lisas y deslizables y que gozan de situaciones de actividad y reposo, las formas y dimensiones del contenido, es decir, del feto, se adaptarán constantemente a las formas y dimensiones del continente. Eh, para el diagnóstico, siempre empezamos con un interrogatorio, la inspección, la palpación con las maniobras de Leopold, no se realiza percusión, auscultación tampoco nos sirve, pero auscultación de latidos fetales nada más, ¿no? Pero lo que nos define eso es la realización del tacto vaginal. Como les decía, hay diferentes modalidades de vértice. Acá está como variedades de posición, pero generalmente ustedes cuando ya estén en los hospitales lo van a escuchar con variedades de presentación. Entonces, la más común es esta, la occipito ilíaca izquierda anterior, ¿no? Cuando el occipital, el hueso occipital del cráneo del feto está en el lado izquierdo del pubis de la madre. En relación al mecanismo de trabajo parto, solamente le vamos a mencionar, ¿no? Esto ya lo tenemos en los textos, los tiempos del mecanismo del parto en la presentación de vértices son estos 6, ¿no? El primero es la acomodación de la cabeza, el descenso de la cabeza, el segundo, el tercero es la rotación interna de la cabeza y acomodación de los hombros, y luego el desprendimiento de la cabeza y el descenso de los hombros, rotación interna de los hombros y rotación externa de la cabeza, terminando con el desprendimiento de los hombros. En relación al primer tiempo, que es la acomodación al estrecho superior, dice, hay 3 subtiempos, que es la flexión, rotación y cabalgamiento de los huesos del cráneo, ¿no? Esto, es para poder reducir sus diámetros, ¿no? Y la flexión se realiza mediante la ley de las palancas. Esto no lo vamos a explicar. En el segundo tiempo, el encaje y el descenso, que es el segundo tiempo, en este tiempo se logra descender la cabeza, ¿no? Que no cambie ni de actitud ni de orientación. Hay escuelas como los que tratan de explicar este descenso de la cabeza por el canal del parto. Por ejemplo, los más preponderantes son los alemanes y los franceses. Los primeros dicen que la cabeza baja en forma sinclítica, es decir, sin movimientos, de bien como si fuera un todo. Y los franceses que dicen que lo hace en forma sinclítica, es decir, movimientos de vaivén. Entonces, alternan estados de asinclitismo con sinclitismo. En este gráfico, por ejemplo, se ve que el sincretismo es cuando la cabeza baja como un todo. Y según la otra escuela, dice que hace movimientos de vaivén y en los que se posiciona en el sinclitismo anterior y luego en el sinclitismo posterior, ¿no? El sinclitismo se diagnostica según el parietal con el que se toca. Si se toca el parietal anterior, va a ser el sinclitismo anterior, y si se palpa el parietal posterior, se va a llamar el sinclitismo posterior. También puede ser patológico, ¿no? Pero en este caso, en el caso de la clase, no lo vamos a tocar. El tercer periodo, como les dije, es la acomodación al estrecho inferior o rotación interna de la cabeza y acomodación al estrecho superior de los hombros. También hay escuelas que tratan de explicar todos estos tiempos. Eso no lo vamos a ver. El cuarto tiempo, que es el desprendimiento de la cabeza y descenso de los hombros. En este tiempo se dan estas dos situaciones, ¿no? Debido a la mecánica del parto. Ya, entonces por afuera nosotros vamos a ver el desprendimiento de la cabeza, pero lo que no vamos a ver es que los hombros ya se están acomodando, descendiendo y encajando. El quinto tiempo, que es la rotación externa de la cabeza, que esa sí se visualiza cuando la cabeza ya se ha desprendido
y vuelve a su posición original. En este tiempo también se realiza la acomodación del estrecho inferior o rotación interna de los hombros. Eso tampoco lo vemos, esa parte no la vemos. Y el sexto tiempo, el desprendimiento de los hombros, ¿no? Bueno, acá ha habido un error. El primer hombro que se desprende es el hombro anterior y luego es el hombro posterior, para terminar con la expulsión total del fetito, ¿no? Ante todo esto, en conclusión, nosotros tenemos que saber cómo sucede un parto normal. Cuando sepamos cómo sucede un parto normal, vamos a poder reconocer el momento en el que se está ocurriendo alguna desviación de este parto normal, si es que está ocurriendo alguna alteración. Entonces, nuestra actitud en un parto normal es simplemente expectante, ¿no? Y apenas se verifique que algo no está yendo bien, en ese momento se hará alguna intervención, tratando de que el parto sea lo más natural posible, que sea lo más cómodo posible para la parturienta, ¿no? Y que logremos lo que al principio hemos puesto, ¿no? Que es un binomio madre-niño, ¿sí? Y acompañado definitivamente por el padre, ¿no? Como les dije, solamente vamos a intervenir en el caso de que detectemos que algo no está yendo dentro de lo fisiológico, tratando o realizando solamente maniobras suaves y bien regladas para no producir daños en el producto ni a la madre. Entonces, al final lo que queremos es esto, ¿sí? Entonces tenemos un bebé feliz y padres felices. Hasta allí es la clase. Si tienen alguna pregunta, por favor. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces damos la clase por terminada. Muchas gracias por su atención y disculpen que me haya extendido un poco. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Por nada, hasta luego.